15 de abril de 1945, Bergen-Belsen. Las tropas británicas irrumpieron en un paisaje de pesadilla. Barracones abarrotados, montañas de cadáveres sin enterrar y sobrevivientes cuyos ojos reflejaban un horror imposible de nombrar. Cerca de 13.000 cuerpos yacían entre el lodo y la ceniza. Mientras madres abrazaban a hijos esqueléticos, ancianos se arrastraban en busca de agua y jóvenes intentaban recordar sus nombres. La liberación, lejos de marcar el fin del sufrimiento colectivo, dio paso a años de incertidumbre en campos de desplazados, donde miles languidecieron con sus identidades borradas y la justicia reducida a una promesa frágil. Bienvenidos a The Soldier's Diary. Los refugiados olvidados. Antes de las alambradas de Bergen-Belsen y de los trenes hacia Auschwitz, hubo un proceso burocrático. En 1935, mientras Alemania consolidaba su imagen internacional, las leyes de Nuremberg privaron a los judíos de sus derechos ciudadanos. Fueron expulsados de sus trabajos, escuelas y parques, y sus propiedades pasaron a manos del Estado con sellos oficiales. Para 1938, la violencia escaló hasta llegar a su auge. Durante la Kristallnacht, más de 1.400 sinagogas fueron reducidas a escombros y 30.000 judíos fueron arrestados, muchos de ellos enviados a Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. Pero aquello era solo el preludio. Entre 1939 y 1945, Europa se cubrió de alambre de púas. Más de 40.000 campos y guetos surgieron como una red mortal. Treblinka, donde el monóxido de carbono acababa con las víctimas en minutos. Auschwitz, donde el Ciclón B exterminaba con eficacia silenciosa. Janowska, donde los fusilamientos en el bosque de Piaski se acompañaban del sonido de botellas vacías. En Łódź, el hambre acababa con miles, y los padres enterraban a sus hijos sin fuerzas para cerrarles los ojos. La deshumanización alcanzó su punto culminante en la conferencia de Wannsee, en enero de 1942. Allí, 15 altos oficiales del régimen nazi, encabezados por Reinhard Heydrich en una reunión administrativa, planificaron la solución final: la muerte sistemática de 11 millones de personas. En Stutthof, cerca de Danzig, la eficiencia se convirtió en una cuestión de cuerpos y ceniza. Allí, las cámaras de gas y los fusilamientos masivos eliminaron la necesidad de balas individuales, y la cal viva consumió lo que quedaba antes de que los gritos se apagaran. La liberación finalmente llegó en abril de 1945 con el avance de las tropas aliadas. En Bergen-Belsen, el 15 de abril, los soldados británicos encontraron a 60.000 sobrevivientes entre más de 13.000 cadáveres sin enterrar. Los vivos, esqueletos con piel, se arrastraban hacia las raciones de comida que les lanzaban, demasiado débiles para abrirlas. Tras la rendición alemana del 8 de mayo, los barracones seguían albergando brotes de tifus y los registros de los supervivientes, ausentes de nombres, persistían como números en documentos desgastados. En ese escenario de devastación, sin embargo, se gestaba un desafío aún más desgarrador: la batalla contra el olvido. La liberación de los campos en 1945 no marcó el fin del sufrimiento, sino el inicio de una batalla silenciosa. Mientras las potencias aliadas celebraban la victoria, los sobrevivientes se enfrentaban a un nuevo enemigo: el olvido. Sin documentos, ya que los nazis, ante el avance aliado, quemaron miles de registros para borrar evidencias, sin familias y a menudo sin voz, sus historias quedaron confinadas a diarios manchados de barro o a murmullos en barracas de campos de desplazados. Para quienes sobrevivieron a Bergen-Belsen y otros campos, la libertad trajo consigo una paradoja. Las cicatrices físicas y psicológicas persistían, mientras el mundo avanzaba hacia la reconstrucción. En medio de esa desconexión, muchos eligieron callar, atrapados entre el trauma y el miedo al rechazo. Otros, sin embargo, transformaron su dolor en resistencia, compartiendo relatos que décadas después serían piezas clave en tribunales nacionales. Sus palabras, escritas en papeles rotos o susurradas en barracas, desafiaron la maquinaria de olvido que buscó borrarlos de la historia. Nuremberg y más allá, juicios en la sombra de los campos.
Estos procesos marcaron apenas el comienzo de una prolongada y fragmentada búsqueda de justicia. Entre 1945 y 1946, los juicios de Nuremberg establecieron un precedente histórico al someter a juicio a 24 altos líderes nazis acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer actos de agresión. Sin embargo, estos procesos, centrados en las figuras más prominentes del régimen, dejaron fuera a miles de perpetradores de menor rango cuya brutalidad había sido igualmente sistemática. Fue en los tribunales locales y militares aliados, dispersos por una Europa devastada, donde se abordó el castigo de guardias de campos, médicos cómplices de experimentos y capos que habían colaborado activamente en la maquinaria de exterminio. En Polonia, por ejemplo, el juicio de Auschwitz de 1947 condenó a 23 miembros de las SS, entre ellos al comandante Arthur Liebe Henschel, quien fue ahorcado al año siguiente por su papel en la administración del campo. En Bergen-Belsen, 45 guardias enfrentaron cargos. 11, incluida Irma Grese, apodada la hiena de Auschwitz por su sadismo hacia las prisioneras, fueron ahorcados el 13 de diciembre de 1945 tras un proceso judicial que expuso su participación directa en torturas y asesinatos. Uno de los casos más emblemáticos de esta justicia local fue el de Amon Goth, comandante del campo de concentración de Plaszow, ubicado en las afueras de Cracovia. Goth, nombrado en febrero de 1943, supervisó personalmente la expansión del campo, transformándolo en un centro de trabajos forzados y ejecuciones masivas. Bajo su mando, Plaszow se convirtió en un infierno donde la vida de los prisioneros dependía de su arbitrariedad violenta. Goth ejercía una autoridad absoluta, ordenaba palizas públicas, ataques con perros y ejecuciones arbitrarias. Testigos relataron que disparaba desde el balcón de su villa, ubicada en una colina con vista al campo, asesinando a prisioneros que consideraba indisciplinados. Además, jugó un papel clave en la liquidación del gueto de Cracovia en marzo de 1943, donde más de 2.000 judíos fueron deportados a Auschwitz y cientos asesinados en las calles. Su sadismo quedó registrado en testimonios de sobrevivientes, como los de Leopold Pfefferberg, quien relató cómo Goeth ordenaba azotar a prisioneros hasta la muerte por infracciones menores. Tras la liberación de Polonia en 1945, Goeth fue capturado por las fuerzas aliadas y extraditado a Cracovia para enfrentar un juicio por crímenes de guerra. El proceso, iniciado en agosto de 1946, reunió decenas de testimonios que detallaban su crueldad. Uno de los testigos, el exprisionero Mieczysław Pemper, describió cómo Goeth seleccionaba personalmente a víctimas para fusilamientos diarios. Otros sobrevivientes narraron cómo obligaba a los prisioneros a cavar sus propias tumbas antes de matarlos. El 5 de septiembre de 1946, el tribunal polaco lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sentenciándolo a muerte. Su ejecución, llevada a cabo el 13 de septiembre del mismo año, no fue sencilla. La soga inicialmente no logró romper su cuello, prolongando su agonía hasta que un segundo intento acabó con su vida. Sus últimas palabras, Heil Hitler, resonaron como un eco mudo de la ideología que había defendido. Los juicios de Stutthof, realizados en Polonia entre abril y julio de 1946, ampliaron esta ola de justicia retributiva. 11 guardias femeninas, entre ellas Jenny Wanda Barkman y Gerda Steinhoff, fueron ejecutadas el 4 de julio de 1946 por su participación en crímenes como la administración de inyecciones letales de fenol a prisioneras enfermas. Por su parte, la Unión Soviética abordó los crímenes nazis con procesos sumarios. En Leningrado, en diciembre de 1945, 8 acusados, entre ellos oficiales de las SS, fueron fusilados tras un juicio exprés por masacres en el campo de Krasnoye Selo, donde miles de prisioneros de guerra soviéticos fueron ejecutados o dejados morir de hambre. Estos procesos, aunque criticados por su falta de garantías procesales, reflejaron la urgencia de las naciones afectadas por cerrar un capítulo de horror. La ejecución de Goeth y otros criminales menores marcó un hito simbólico, pero también dejó en evidencia las limitaciones de la justicia de posguerra.
Mientras las potencias aliadas priorizaban la reconstrucción, miles de perpetradores lograron evadir responsabilidades, ya fuera ocultándose bajo identidades falsas o beneficiándose de la desorganización institucional. Los juicios locales, aunque fragmentarios, fueron un recordatorio de que la sombra de los campos de concentración se extendía mucho más allá de Nuremberg. Justicia entre las sombras, la cacería de los criminales olvidados. Aunque estos juicios sentaron un precedente de vital importancia, la gran mayoría de los verdugos jamás enfrentaron a la justicia. La responsabilidad recayó en cazadores obstinados y archivos olvidados. En 1947, un exprisionero de Mauthausen llamado Simon Wiesenthal abrió un pequeño despacho en Linz, Austria. Su objetivo era documentar cada rastro de los nazis fugitivos. Con listas manuscritas, fotografías borrosas y testimonios de sobrevivientes, Wiesenthal y organizaciones como el Comité de Búsqueda Judío iniciaron una búsqueda que duraría décadas. Mientras los gobiernos reconstruían Europa, estos equipos perseguían sombras, médicos que habían experimentado con gemelos en Auschwitz, guardias de Treblinka y burócratas responsables de deportaciones. La central Stele, creada en Alemania Occidental en 1958, sistematizó esta cacería, logrando procesar a miles de criminales, aunque la prescripción de crímenes menores y la burocracia permitieron que muchos evadieran el castigo. La central Stele, con sede en Ludwigsburg, inició sus operaciones en 1958 recopilando información sobre sospechosos de crímenes nazis, pero pronto enfrentó obstáculos legales. Durante la década de 1960, el debate sobre la prescripción de estos crímenes amenazó con dejar miles de casos impunes. Para 1965, las leyes alemanas establecían un plazo de 20 años para los crímenes de homicidio, lo que obligó a los fiscales a priorizar solo a aquellos cuya participación en asesinatos directos pudiera probarse, dejando fuera a colaboradores y cómplices. Aunque la presión pública llevó a la extensión de estos plazos, muchos procesos quedaron estancados por la falta de pruebas o la burocracia judicial. En paralelo, documentos desclasificados revelaban la red de contactos que permitieron a criminales nazis refugiarse en América Latina, pero la respuesta de los gobiernos fue limitada, a menudo para evitar tensiones diplomáticas. Para 1969, solo unas 6.500 personas habían sido condenadas en Alemania Occidental, muchas con penas simbólicas. Uno de los casos más notorios fue el del psiquiatra Werner Heide, arquitecto del programa de eutanasia Action T4, quien vivió bajo el alias Fritz Sawade, hasta que su identidad fue descubierta en 1959. Se entregó a las autoridades y en 1964, poco antes de su juicio, se suicidó en prisión. Simon Wiesenthal, por su parte, operaba fuera de las estructuras oficiales. En 1967, tras años de investigación, logró localizar a Franz Stangl, excomandante de Treblinka, oculto en Sao Paulo, Brasil. Stangl fue arrestado y extraditado a Alemania, donde en 1970 fue condenado a cadena perpetua. Murió de un infarto en prisión en 1971. Otro caso relevante fue el de Hermine Braunsteiner, guardiana de Majdanek, conocida por su brutalidad contra prisioneras. Identificada en Nueva York bajo el nombre de Hermine Ryan, fue la primera criminal nazi extraditada desde Estados Unidos en 1973 y condenada en Alemania en 1981. En contraste, el caso de Karl Linas, colaborador estonio en el campo de Tartu, mostró los límites de la justicia. Capturado en EE.U en 1981 y extraditado a la URSS en 1987, murió en un hospital de Leningrado poco después, sin que se ejecutara la sentencia de muerte que le había sido impuesta en ausencia en 1962. Sin embargo, estos logros fueron excepciones. Para 1980, se estimaba que de los aproximadamente 100.000 perpetradores procesados, solo el 10% había recibido condenas significativas. La desaparición de criminales ejemplificó las limitaciones de esta cacería. Las agencias de inteligencia occidentales, más enfocadas en contener el comunismo durante la Guerra Fría,
A menudo ignoraron pistas. Un informe de la Comisión Waldheim expuso cómo Austria, bajo el mandato del presidente Kurt Waldheim, antiguo oficial de inteligencia nazi, había protegido a exmiembros de las SS en cargos públicos. Un informe del Congreso Judío Mundial reveló que al menos 1.800 criminales de guerra nazis residían en Estados Unidos, Canadá y Australia, muchos bajo identidades falsas. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, logró escapar a Bolivia con ayuda de servicios de inteligencia estadounidenses, quienes lo reclutaron por su anticomunismo. Barbie no fue extraditado a Francia hasta años después, donde murió en prisión. Aunque la central Stele cerró oficialmente, su legado fue ambiguo. De las 7.000 investigaciones que inició tras su fundación, solo 136 terminaron en condenas. Los últimos procesos dependieron de pruebas documentales frágiles y testigos nonagenarios. Para entonces, la mayoría de los verdugos habían muerto, llevándose consigo los detalles de una maquinaria diseñada para borrar sus huellas. La justicia, como los fantasmas que perseguía, se volvió un eco cada vez más tenue. El barco que forjó una nación. La frustración por la impunidad de los criminales nazis seguía siendo un eco persistente en Europa, y fue precisamente ese mismo vacío de justicia el que contribuyó al surgimiento de un nuevo foco de conflicto en la región. En julio de 1947, un barco destartalado llamado Exodus 1947 partió del puerto de Sète, al sur de Francia, con 4.500 supervivientes del Holocausto a bordo. La mayoría eran judíos que habían perdido a sus familias en campos como Auschwitz o Treblinka y ahora buscaban llegar a Palestina, entonces bajo control británico. El viaje fue coordinado por la Aliyah Bet, una red clandestina que desde 1934 facilitaba la migración judía ilegal, desafiando las cuotas impuestas por el Libro Blanco de 1939, que limitaban la entrada a solo 1.500 judíos por mes. El 18 de julio, cerca de Haifa, el Exodus fue interceptado por destructores británicos. A pesar de la resistencia simbólica de los pasajeros, que bloquearon escaleras y arrojaron objetos, los soldados tomaron el control del barco. Las fotografías de sobrevivientes demacrados con números tatuados visibles siendo arrastrados por tropas británicas se publicaron en periódicos como The New York Times, generando indignación global. Los refugiados fueron trasladados a 3 navíos de carga reconvertidos en prisiones flotantes: el Runnymede Park, el Empire Rival y el Ocean Vigor. Durante semanas permanecieron hacinados en cubiertas bajo temperaturas de 40 grados Celsius, con raciones mínimas de agua y comida. Las autoridades británicas intentaron devolverlos a Francia, pero el gobierno francés, presionado por manifestaciones públicas en Marsella, rechazó recibirlos. En septiembre de 1947, los barcos zarparon hacia Hamburgo, Alemania, donde los pasajeros fueron obligados a desembarcar en campos de internamiento en Poppendorf y Amstau. La ironía no pasó desapercibida. Judíos liberados de campos nazis ahora encarcelados por sus aliados. Titulares como "De Buchenwald a Hamburgo" en el Daily Express reflejaron el escándalo, y la ONU aceleró sus deliberaciones sobre el futuro de Palestina. El Exodus fue solo uno de los 141 viajes organizados por la Aliyah Bet entre 1945 y 1948. Barcos como el Haganah, que transportó a 2.664 refugiados en 1946, o el Pan Crescent, interceptado en 1947 con 7.600 personas, siguieron rutas similares. De los 250.000 judíos que intentaron ingresar clandestinamente a Palestina, 50.000 fueron detenidos y enviados a campos en Chipre, donde vivieron años bajo custodia militar británica. Las imágenes de niños tras las alambradas de Karaolos, en Chipre, ondeando banderas con la estrella de David, convencieron a líderes como el presidente estadounidense Harry Truman de presionar a Reino Unido. En agosto de 1947, Truman respaldó públicamente la migración judía, un giro clave para la resolución de la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, recomendando la división de Palestina en 2 estados. Para historiadores como Yehuda Bauer,
El Éxodus fue determinante. Su cobertura mediática expuso la desesperación judía y la rigidez británica. David Ben-Gurión, líder de la agencia judía, declaró en 1953 que el barco había sido un grito que el mundo no pudo ignorar. Sin embargo, la implementación de la resolución enfrentó obstáculos inmediatos. Mientras los pasajeros del Éxodus seguían varados en Alemania hasta 1948, la violencia entre comunidades árabes y judías en Palestina escalaba, anticipando un conflicto que definiría la próxima década. El exilio en América Latina. Promesas y desilusiones. La resolución de la ONU en 1947 había marcado un paso crucial hacia la creación del Estado de Israel, pero para muchos de los refugiados que sobrevivieron al Holocausto, la búsqueda de un hogar seguro se convirtió en una lucha continua. Mientras los ojos del mundo se centraban en la naciente nación judía, miles de sobrevivientes enfrentaban otro tipo de exilio, uno que los llevaba a América Latina. Lejos de las promesas de una nueva patria en Palestina, estos judíos encontraron un destino incierto en países como Argentina, Brasil, Uruguay y México. Allí, la bienvenida fue a menudo ambigua, ya que si bien algunos gobiernos permitieron la entrada de refugiados, en muchos casos se enfrentaron trabas burocráticas, discriminación y restricciones migratorias que limitaban su asentamiento. Además, en ciertos sectores políticos y sociales, persistían prejuicios antisemitas que dificultaban su integración plena en las comunidades locales. En Argentina, las políticas migratorias hacia los refugiados judíos fluctuaron a lo largo de los años. Durante la década de 1930, el gobierno impuso trabas burocráticas a la inmigración judía, reflejadas en circulares secretas que promovían restricciones bajo criterios de asimilabilidad. Un memorándum interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1938 reveló instrucciones para rechazar visas a judíos alegando sobrepoblación, pese a la necesidad de mano de obra para la expansión agrícola del país. Sin embargo, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, Argentina recibió alrededor de 30.000 inmigrantes judíos en un contexto contradictorio. Mientras se buscaba estrechar lazos con la comunidad judía local y se permitió la llegada de refugiados, también se facilitó la entrada de criminales de guerra nazis a través de redes clandestinas. Esta dualidad marcó la experiencia de muchos judíos que, aunque encontraron refugio en Argentina, debieron coexistir con antiguos jerarcas del régimen que los había perseguido en Europa. La posguerra no trajo alivio inmediato para aquellos que sobrevivieron al Holocausto y que tras la rendición alemana se vieron forzados a emigrar en busca de un nuevo comienzo. Entre 1946 y 1950, los refugiados que llegaron a Brasil enfrentaron obstáculos que complicaron su integración. Si bien algunos lograron adaptarse, otros se vieron limitados por prácticas institucionales que requerían la presentación de certificados de bautismo católico para acceder a empleos públicos, lo que llevó a muchos a ocultar su identidad o a adaptarse a las normas de una sociedad profundamente católica. En Uruguay, la situación no fue menos desafiante, aunque las políticas de inmigración eran relativamente más flexibles. La comunidad judía de Montevideo vivió una experiencia marcada por la violencia de sectores nacionalistas que aumentó durante aquellos años. A pesar de las dificultades y la hostilidad que enfrentaron en estos países, los inmigrantes judíos, con el paso del tiempo, dejaron una huella imborrable en las sociedades que los acogieron. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, la contradicción persistió. A medida que construían comunidades, erigían instituciones y dejaban su marca en la sociedad, seguía latente la duda sobre si realmente pertenecían a esos lugares que ahora llamaban hogar. Destino de otras minorías después de la guerra. Si bien los inmigrantes judíos seguían enfrentando la incertidumbre de pertenecer a un nuevo hogar, las huellas del Holocausto se extendían más allá de su comunidad, afectando a otros grupos perseguidos por el régimen nazi. El Holocausto, aunque asociado mayormente al exterminio judío, arrasó con otras comunidades bajo la lógica racial nazi. Los gitanos, perseguidos bajo el decreto para la lucha contra la plaga gitana de 1938, fueron víctimas del porajmos,
el genocidio romaní que cobró entre 220.000 y 500.000 vidas. Tras la guerra, los sobrevivientes enfrentaron una doble condena. En Alemania Occidental, las leyes de indemnización de 1953 excluyeron a los gitanos al considerar sus persecuciones un crimen policial, no racial, y hasta 1979 no se les reconoció oficialmente como víctimas del Holocausto. En Francia, un decreto de 1946 prohibió a los nómadas circular sin permisos especiales, una política que permaneció en vigor hasta 1969, manteniendo a familias enteras en campamentos vigilados. Los prisioneros políticos y comunistas, encarcelados en campos como Dachau o Buchenwald, enfrentaron destinos divergentes según la geografía de la posguerra. En la República Democrática Alemana, muchos excomunistas, como Erich Honecker, ascendieron en el gobierno, ocupando posiciones claves en el Partido Socialista Unificado de Alemania, SED. Sin embargo, entre 1950 y 1953, el régimen soviético de Stalin ordenó purgas que afectaron a numerosos sobrevivientes de los campos nazis, acusados de desviacionismo. Este término hacía referencia a aquellos que se apartaban de la estricta línea comunista impuesta por Moscú, acusándolos de ideologías consideradas contrarrevolucionarias o menos alineadas con los intereses del Partido Comunista Soviético. Miles de ellos fueron enviados a prisiones socialistas, como parte de una purga más amplia dentro del bloque oriental. Mientras tanto, los testigos de Jehová, quienes fueron perseguidos por su negativa a participar en el ejército nazi y a jurar lealtad al régimen, no sufrieron persecución estatal tras 1945, pero la devastación de sus congregaciones y la muerte de más de 1.500 miembros les obligaron a una reconstrucción en silencio. A pesar de la tregua oficial, el sufrimiento causado por la represión continuó siendo una herida difícil de sanar. Por otro lado, los hombres homosexuales liberados de los campos de concentración, marcados con triángulos rosas en sus uniformes, continuaron enfrentando una grave discriminación. La homosexualidad seguía siendo criminalizada, pues el del Código Penal alemán permaneció vigente hasta 1969. La formación de Israel. Tras la liberación de los campos en 1945, los sobrevivientes judíos que regresaron a sus ciudades natales enfrentaron una realidad hostil. Sus hogares habían sido ocupados, confiscados o destruidos. En Polonia, Hungría y Ucrania, muchas propiedades abandonadas durante la guerra fueron reclamadas por familias locales o nacionalizadas por los nuevos gobiernos comunistas. En Łódź, donde antes de 1939 vivía una de las mayores comunidades judías de Europa, la mayoría de las viviendas de judíos fueron ocupadas por polacos. Numerosos ocupantes alegaron haber adquirido derechos de posesión al haberlas habitado durante la ocupación nazi, lo que dificultó la restitución. La hostilidad hacia los retornados se manifestó en diversas formas. En Cracovia y Łódź, algunos judíos fueron atacados al intentar recuperar sus propiedades. En Varsovia, la burocracia y la devastación causada por la guerra complicaron aún más el proceso de restitución. El episodio más violento ocurrió en Kielce el 4 de julio de 1946, cuando una turba, incitada por el falso rumor de que los judíos habían secuestrado a un niño cristiano, atacó un edificio donde vivían sobrevivientes del Holocausto. La masacre dejó 42 muertos y decenas de heridos, incluyendo niños que habían escapado de los campos de exterminio. Por su parte, los gobiernos comunistas emergentes en Europa del Este implementaron políticas de nacionalización que afectaron la restitución de propiedades judías. En 1947, Polonia promulgó leyes que transferían al Estado las propiedades sin herederos directos, lo que afectó desproporcionadamente a la comunidad judía, ya que muchas familias habían sido exterminadas durante la guerra. En Hungría, a partir de 1948, las autoridades comunistas nacionalizaron propiedades privadas a gran escala, dificultando los reclamos de aquellos judíos que no podían demostrar su titularidad debido a la pérdida de documentos durante la persecución nazi. En la Unión Soviética, la política de ateísmo militante llevó al cierre y reutilización de lugares de culto, y muchas sinagogas fueron convertidas en almacenes, fábricas o instalaciones gubernamentales.
En ciudades como Kiev y Lviv, cementerios judíos fueron expropiados y destruidos para dar paso a complejos habitacionales o espacios públicos. La restitución de bienes fue prácticamente inexistente en los primeros años de la posguerra. Según informes de la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías, para 1950 menos del 2% de las propiedades judías en Europa del Este habían sido devueltas a sus dueños originales o a sus descendientes. La burocracia, los cambios en la propiedad legal y la falta de voluntad política hicieron que los reclamos fueran rechazados o simplemente ignorados. En Polonia, la nacionalización de propiedades bajo el gobierno comunista significó que incluso aquellos judíos que lograban demostrar su titularidad eran forzados a aceptar compensaciones simbólicas o perder cualquier derecho de reclamación. En Checoslovaquia y Rumania, las autoridades impusieron restricciones adicionales, negando la restitución a quienes habían emigrado, lo que afectó especialmente a los judíos que habían huido del antisemitismo durante la guerra. El rechazo hacia la comunidad judía en Europa, lejos de desaparecer tras el Holocausto, adquirió nuevas formas bajo los regímenes comunistas, donde la retórica antisionista se convirtió en una herramienta de control político. La necesidad urgente de establecer un refugio seguro para el pueblo judío culminó en la creación del Estado de Israel. La idea de un Estado judío, gestada décadas antes del Holocausto, encontró su impulso definitivo en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Desde el primer Congreso sionista de 1897, liderado por Theodor Herzl en Basilea, el movimiento promovió la creación de un hogar nacional en Palestina, entonces bajo dominio otomano. Para 1947, tras 3 décadas de mandato británico, la región albergaba a 1.200.000 árabes y 600.000 judíos, muchos de ellos llegados durante las olas migratorias de los años 20 y 30. La tensión entre ambas comunidades, agravada por el Libro Blanco británico de 1939 que restringía la inmigración judía, alcanzó un punto crítico tras el Holocausto. La creación de un Estado judío en Palestina se convirtió en una necesidad urgente para la supervivencia y protección del pueblo judío, y la llegada masiva de migrantes a la región a medida que se escapaban de la persecución y el antisemitismo aumentó considerablemente la presión sobre las comunidades ya establecidas. Para 1952, aproximadamente el 40% de estos migrantes fueron reubicados en zonas fronterizas como el Negev o Galilea, áreas expuestas a incursiones armadas donde enfrentaron sequías y condiciones precarias. Comunidades de judíos llegaban a Israel año tras la posguerra, impulsados por la persecución y el antisemitismo que aún sufrían en Europa y otras regiones. A medida que el Estado de Israel se consolidaba, las olas migratorias seguían aumentando, lo que llevaba a los recién llegados a buscar asentamientos en diferentes partes del país. La mayoría se establecía en el sur, una región extensa y árida donde la necesidad de población era apremiante para garantizar la seguridad y el desarrollo del nuevo Estado. Especialmente en el Negev, una vasta área desértica con pocos habitantes y rica en recursos estratégicos, el gobierno israelí incentivó la llegada de estos migrantes para fomentar el crecimiento de infraestructuras y nuevas ciudades. Los nuevos inmigrantes se encontraban con un terreno desafiante, pero con el apoyo de políticas de asentamiento y trabajo comunitario, muchos de ellos se integraron activamente en la construcción de estas ciudades. Dimona, fundada en 1955, es uno de los ejemplos más representativos de este proceso. Estos asentamientos no solo respondían a la necesidad de espacio para los migrantes, sino también a la urgencia de proteger las fronteras del país y garantizar el desarrollo de una industria local, particularmente en áreas clave como la investigación nuclear y la defensa. A través de estos esfuerzos, los inmigrantes, en su mayoría provenientes de comunidades de Europa del Este, desempeñaron un papel crucial en el fortalecimiento de las bases del Estado de Israel, contribuyendo al crecimiento económico y a la construcción de un sentido de identidad nacional. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó la Resolución 181, respaldada por 33 países, que recomendaba dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. La decisión
celebrada por las organizaciones sionistas, fue rechazada por las naciones árabes y la población palestina, que consideraron el plan una imposición colonial. Según registros de la ONU, la guerra de 1948 desplazó a 700.000 árabes palestinos, muchos de los cuales terminaron en campos de refugiados en Líbano, Jordania y Gaza, un legado que alimentaría décadas de conflicto. En los meses siguientes, estalló una guerra civil entre milicias judías como la Haganá y grupos árabe-palestinos, mientras las tropas británicas preparaban su retirada final. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv, leyendo un pergamino que citaba el derecho natural del pueblo judío a ser dueño de su destino. Minutos después, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron al nuevo Estado, marcando el inicio de un conflicto regional que se extendería por décadas. Entre 1948 y 1951, más de 300.000 sobrevivientes del Holocausto llegaron a Israel, muchos procedentes de campos de desplazados en Alemania y Chipre. Polonia, que antes de la guerra albergaba a 3.3 millones de judíos, aportó 100.000 migrantes, mientras que otros 50.000 partieron desde Bulgaria y Rumanía. La Ley del Retorno de 1950 garantizó la ciudadanía automática a todo judío que ingresara al país, una política diseñada para consolidar una identidad nacional tras siglos de diáspora. En paralelo a esta reconstrucción, Israel buscó cerrar heridas simbólicas. El 11 de mayo de 1960, agentes del Mossad capturaron en Buenos Aires a Adolf Eichmann, arquitecto logístico de la solución final, quien vivía bajo el alias de Ricardo Clement. Secuestrado y trasladado a Jerusalén, Eichmann fue juzgado en 1961 ante un tribunal israelí. Durante el proceso, 111 testigos, incluidos sobrevivientes como Yehiel Dinur, expusieron en detalle la maquinaria del Holocausto. Eichmann, sentado tras un vidrio antibalas, declaró: «No soy un monstruo, soy una víctima de la equivocación de la obediencia», argumentando que solo seguía órdenes. El 15 de diciembre de 1961 fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y ahorcado el 31 de mayo de 1962, la única ejecución civil en la historia de Israel. El nacimiento del Mossad: espionaje, supervivencia y justicia. El Holocausto no solo dejó cicatrices en la memoria judía, sino que redefinió su enfoque hacia la seguridad. La incapacidad de las potencias aliadas para detener el genocidio nazi, sumada a la vulnerabilidad de un pueblo sin Estado, convenció a líderes sionistas de que la supervivencia dependía de una inteligencia autónoma y proactiva. Esta convicción se materializó en 1951 con la creación del Mossad, aunque sus raíces se remontan a la Shai, el servicio de inteligencia de la Haganá, que operó en la clandestinidad durante el mandato británico de Palestina, un período que abarcó desde 1920 hasta 1948. Dirigida por figuras como Ezra Danin, la Shai se especializó en infiltrarse en administraciones coloniales, interceptar comunicaciones árabes y proteger convoyes de inmigrantes ilegales. Sus agentes, muchos veteranos de la Brigada Judía que combatieron junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, adquirieron habilidades en sabotaje y contraespionaje que más tarde serían fundamentales para el Mossad. Tras la fundación de Israel en 1948, la necesidad de una agencia de inteligencia con alcance global se volvió urgente. En diciembre de 1949, el primer ministro David Ben-Gurión estableció el Instituto para la Coordinación, renombrado como Mossad 2 años después bajo el mando de Reuben Shiloah, exagente de la Shai y diplomático experimentado. Shiloah estructuró la agencia en 3 pilares: recolección de inteligencia exterior, operaciones encubiertas y lucha contra amenazas estratégicas. Una de sus primeras misiones, la Operación Ezra y Nehemías, evacuó entre 1950 y 1951 a 120.000 judíos iraquíes bajo riesgo de persecución, utilizando aviones camuflados como transporte comercial y sobornos a funcionarios árabes. Paralelamente, el Mossad desplegó redes de informantes judíos en ciudades como Viena y Buenos Aires,
para rastrear a exnazis refugiados en Europa y América Latina. Un informe interno de 1952 identificó a 800 criminales de guerra viviendo bajo identidades falsas, aunque las limitaciones geopolíticas de Israel pospusieron acciones directas hasta años posteriores. La eficacia del Mossad se nutrió de tácticas heredadas de la resistencia judía durante el Holocausto. Organizaciones clandestinas como la Bricha, que facilitó el éxodo de sobrevivientes a Palestina entre 1944 y 1948, enseñaron a futuros agentes a falsificar documentos, evadir controles y operar en territorios hostiles. Otro legado clave fue el uso de Sayanim, voluntarios de la diáspora judía que brindaban apoyo logístico sin ser agentes profesionales. Estas redes, combinadas con entrenamiento militar especializado, consolidaron al Mossad como una entidad temida. Para 1954, bajo la dirección de Isser Harel, la agencia coordinaba operaciones en varios países, incluyendo el bloqueo de ventas de armas francesas a Egipto y la infiltración en gobiernos árabes. El Mossad también innovó en métodos de inteligencia. En 1957, creó una unidad especializada en falsificación de pasaportes y creación de identidades ficticias, donde agentes como Peter Malkin adoptaron roles de empresarios o periodistas para acceder a información crítica. No obstante, los riesgos eran extremos. En 1955, un operativo en Siria terminó con la ejecución de un agente, recordando que el fracaso podía costar la vida. Aún así, la agencia mantuvo un índice de éxito notable, gracias al reclutamiento selectivo de políglotas, veteranos de guerra y sobrevivientes del Holocausto con una determinación inquebrantable. Para 1960, el Mossad ya había cimentado su leyenda. Su verdadero logro fue transformar el trauma colectivo del Holocausto en una doctrina de prevención. Como resumió Ben-Gurión en 1961, Auschwitz nos enseñó que un pueblo sin inteligencia es un pueblo sin futuro. Esta filosofía, arraigada en cada operación, aseguró que el Mossad no fuera solo un servicio de espionaje, sino un guardián de la memoria. La creación del Mossad y su labor de inteligencia, que comenzó formalmente en 1951 con su fundación, no solo fue una respuesta a las amenazas externas, sino también un recordatorio de que la seguridad del pueblo judío dependía de una vigilancia activa y constante. Este servicio de inteligencia, forjado en las lecciones del Holocausto, se convirtió en un símbolo del deseo de los sobrevivientes de proteger a las futuras generaciones de un mal tan devastador. La reconstrucción del pueblo judío no solo fue física, sino también emocional y colectiva, y la lucha por la justicia y la memoria nunca cesó.